Nuestra serie general, Poseyendo la Tierra de Nuestro Corazón. Y hoy con el tema Peleando la batalla legítimamente. Vamos a leer Josué capítulo 5. Si trae su Biblia lo puede buscar. Y si no, también las escrituras van a estar saliendo en la pantalla. Josué está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Qué número del libro es? ¿El 5 o el 6? Ajá. Bien. Muy bien. Peleando la batalla legítimamente. Señor, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Gracias por guiarnos por tu Espíritu Santo, por iluminarnos y por revelar tu palabra, mi Dios. Que tus propósitos sean cumplidos en esta palabra, en cada uno de los que estamos aquí presentes, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, voy a empezar con una introducción antes de leer nuestro versículo. ¿Recuerdan que los israelitas, junto con los sacerdotes, antes de entrar a la tierra prometida, los sacerdotes, su reto de ellos y el reto de fe era que ellos llevaban cargando el arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios? Porque sin la presencia de Dios, yo no quiero ir. ¿Tú? Sin la presencia de Dios no queremos ir. Sin la presencia de Dios no queremos librar las batallas porque nos hundimos. Somos conquistados por nuestros enemigos, pero era un acto de fe que eran los sacerdotes, que los sacerdotes actuaran en ese momento, tomaran el arca en sus hombros y pisaran la orilla del río Jordán. Porque en el momento que ellos lo hicieron y el pueblo tras de él, ¿qué sucedió? El río Jordán se dividió en dos para que ellos pudieran pasar. Y cualquiera pensaría, bueno, pasamos, vámonos rápido, traemos nuestras armas y vamos a atacar. Pero no fue así. Porque la guerra de Dios es muy distinta que la guerra del mundo. O sea, la manera que hacemos la guerra es muy distinta, aplicándolo espiritualmente, a como la hace el mundo, y lo vamos a ver. Así es que detrás, como lo vamos a explicar, nos encontramos adelante de ellos a los amorreos y cananeos, que estos eran los dos grupos principales que vivían en Canaán. Y al momento de la invasión de Israel, los cananeos adoraban a numerosos dioses. Diga conmigo, numerosos dioses. Pero Baal era su predilecto. La cultura cananea era materialista y su religión sensual. Los israelitas continuamente se estuvieron volviendo a Baal después de entrar en Canaán. Los dioses de los amorreos también corrompieron la adoración de Israel y distrajeron a la gente de su adoración al Dios verdadero.
Y la adoración de estos dioses falsos con el tiempo dio como resultado la caída de Israel. Así es que como un número uno decimos, Dios quiere que peleemos nuestras batallas, pero que lo hagamos legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5. No se pierda de ese pasaje y vamos a estar tomando algunos paralelos. Segunda de Timoteo 2:5. Y dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí está tomando la figura de un atleta. Así es que dice que no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Recuerdan aquel corredor mexicano que dijo que ganó y luego tomó un atajo y había cámaras y él no pensaba que lo estaban viendo? Y no estaba corriendo legítimamente. No se puede ir a la guerra desenfocado. Por ejemplo, si un corredor corre pero está desenfocado de su meta, lo más seguro es que se va a desviar de la meta. ¿Por qué? Porque de oídas escuchó que la meta estaba en tal lugar y a lo mejor otro decía, no, mira, está del otro lado. Pero un corredor tiene que asegurarse de cuál es su meta para poder llegar. ¿Y por qué vienen esas desviaciones? Hay varias razones. Número uno, porque no conoce el camino. Imagínense que un corredor no llega a su meta porque no conoce el camino. Se supone que un corredor necesita conocer el camino que va a recorrer. ¿Cómo es? ¿Es liso? ¿Es sinuoso? ¿Tiene altibajos? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Dos, porque desconoce las reglas. Desconoce las reglas. Tres, porque se intimida por los obstáculos que pueden encontrar en el camino. Y cuatro, porque violenta las reglas. Así es que muchas veces nosotros podemos estar peleando una batalla. Pero si no tenemos una meta a dónde llegar, ¿cómo llegamos? Y si no conocemos las reglas de cómo pelear esa batalla o cómo correr, entonces vamos a errar. Y Josué capítulo 5 verso 1. Y dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, porque ellos habían oído de ese Dios poderoso. Ellos habían oído de lo que Dios era capaz. Ellos habían presenciado cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua.
y las aguas se dividieron. Entonces por eso dice que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No sé qué tipo de Dios nosotros estamos presentando. Si estamos presentando un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas, un Dios que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y muchas veces la gente que nos ve dice, pues la verdad, el Dios que me está presentando esa persona es un Dios muerto, porque esa persona siempre la veo llorando, siempre la veo angustiada, siempre la veo preocupada. Pero ¿cómo? Siempre va a la iglesia. Pero el concepto que tenemos de Dios es como muy equivocado, como si viviéramos un bipolarismo. Por un lado, sabemos en nuestra mente que Dios es poderoso, pero por el otro lado, no todos vivimos el poder de Dios o confiamos en el poder de Dios. Hoy, en ese momento, la administración estaba muy atinada. Porque si nosotros no confiamos en el poder de Dios y en lo que Dios es capaz de hacer, ni hemos experimentado las obras de Dios, ¿qué es lo que nosotros vamos a contar? Creo que este lugar estaría lleno. Estoy hablando de mujeres. Porque muchos quisieran conocer el Dios poderoso, porque es el Dios que nosotros le estamos presentando. No importa las circunstancias que yo estoy viviendo, no importa la problemática, no importa la necesidad, no importa todo, porque Dios está conmigo. Una de las cosas que a mí me impactaron es cuando me presentaron un Dios poderoso. Yo escuchaba oír de lo que Dios hacía. Yo era una persona muy religiosa desde niña, y catequista y secretaria de sacerdotes, y hacía muchas cosas, estudiaba teología católica y hacía un montón de cosas. Pero cuando me sentaba frente a mis cuñadas que ya habían conocido del Señor y ellas estaban compartiéndole a mi esposo, no se atrevían a compartirme a mí, porque así sentían ellas de parte del Señor. Pero yo les escuchaba que ellos empezaban a testificar de ese Dios poderoso. Y en una ocasión dice que uno de los jóvenes cristianos en la escuela quiso venir una turba de muchachos y querer golpearlo. Pero en ese momento, cuando ellos vinieron para echarle mano, ellos se encontraron como con una barrera, de tal manera que querían traspasarla y no pudieron. Ahí estaba el Dios poderoso. Y yo podía escuchar la voz de Dios que me decía, todo lo que dicen ellos es verdad. Yo recuerdo hace poco que una de las coordinadoras me dijo que ella sale de la reunión en la noche y casi siempre le dan ray. Y en esa ocasión se le fue su ray y hubo otra hermana que la arrimó al camión y se fue. Bajando ella para dirigirse a su casa, ella vio de lejos a un motociclista y lo veía con toda la intención de acercarse y atacarla o arrebatarle el bolso. Y en ese momento ella clamó al Señor y dijo, Señor, sálvame. Y dice que en ese momento ella sintió unas manos que la aventaron contra la pared. Sintió un golpe muy fuerte y entonces pasa el motociclista, pero con unos ojos así grandes y que se va. ¿Qué sucede? Que el Señor la cubrió. Mandó sus ángeles y dice ella que al siguiente día ella amaneció sin ningún dolor, sin ningún morete, absolutamente de nada. Cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, hay un testimonio, el testimonio del Espíritu Santo.
El testimonio que dice, ¿tú me tienes? ¿Tú experimentas estos milagros constantemente? Y empieza a haber un testimonio dentro del corazón que sí tenemos una religión, pero que no tenemos a Dios. Así es que los cananeos y los amorreos habían escuchado del Dios poderoso. Y su corazón desfalleció. ¿Por qué desfalleció? De miedo. Porque sabían qué tipo de Dios poderoso tenían y que por ende tenían la batalla ganada. Y aquí nos narra dónde estaban los amorreos y los cananeos. Ellos estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y los cananeos estaban frente al mar. Estos dos pueblos representaban a los enemigos de Dios. Cuando Dios nos da una promesa, debemos de tomar posesión de ella, pero no debemos de ignorar que para tomar la tierra prometida debemos de echar fuera a los enemigos. Amén. ¿Por qué? Porque esos enemigos estaban allí. Dios les había dado una promesa. Pasen el Jordán y tomen la tierra. Dios nos da una promesa, pero en el camino nos encontramos a los enemigos. Las ideas, los pensamientos, los argumentos. A veces nos encontramos con el ataque de otras personas, con ataques de lo que dice fulano, sutano, perengano, aún en la casa, en la familia, en la iglesia. Para ellos sus enemigos eran los amorreos y los cananeos. Te pregunto, para ti, ¿quién es tu enemigo que está del otro lado tratando de amedrentarte y de destruirte y de decirte que tienes perdida la batalla? Pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, que no debemos de ir a la guerra solos, sino con el Señor. Así es que el pueblo enemigo, como vimos, había oído que Dios había secado el río delante de sus ojos. Diga conmigo, oído. Por eso es importante proclamar el poder de Dios. ¿Qué pasó con los cananeos? Desfalleció su corazón. No hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, porque los que se tienen que desfallecer son los enemigos. Y no nosotros. Dile a tu compañera, no te desfallezcas. No te desfallezcas, Dios está contigo. Amén. Ellos temieron al Dios de Israel y al pueblo de Israel y se quedaron sin aliento. Vamos a ver en nuestro punto número 2 la preparación para la batalla. Porque si nosotros, hablando espiritualmente, no nos preparamos para la batalla, ¿qué va a suceder? Josué capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, fíjense cómo iban a ganar la batalla: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué no era con lanzas? ¿Qué no era con ondas? ¿Qué no era con las armas que iban a, espadas que iban a usar? ¿Qué pasos tenían que seguir para la preparación de la batalla? ¿Qué le dijo a Josué? Afila los cuchillos.
Y dice Josué 5:3, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, ¿por qué Dios les pidió la circuncisión? Porque la circuncisión en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, estaba simbolizando que ellos eran parte del pueblo de Dios. Esta regla era la señal del pacto. La circuncisión era la señal del pacto. Y esa señal del pacto fue la señal que se le dio a Abraham. Porque Abraham era un pagano. Abraham era de Ur de los Caldeos y fue llamado por Dios del paganismo, de Ur de los Caldeos. Pero la señal del pacto para establecerlo como un pueblo de Dios fue la circuncisión. Este mandato de parte de Dios fue cumplido al pie de la letra como Él pidió. ¿Se fijan cómo las batallas no las ganamos como nosotros queremos, sino como Dios quiere? Circuncidar fue un trabajo no fácil. Imagínense el trabajo físico, cortar tantos prepucios. Era necesario, pues los que iban a la guerra demostraban que era parte del pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios no podemos pelear la batalla si no estamos circuncidados en el corazón. Porque la circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal del pacto que ellos eran parte del pueblo de Dios y entraban pagando un precio. Josué 5:4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. La primera generación. Después que salieron de Egipto. Y el verso 5 dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, diga conmigo, nacido. Dice, todos los que habían nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Gálatas 2:8. Vamos a estar haciendo esos paralelos. Y dice allí, Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Porque a Pablo se le dio el ministerio con los gentiles y a Pedro con los judíos. Y ya en el Nuevo Testamento Pedro fue llamado a predicar a los judíos y observamos cómo todavía él no estaba seguro de sus convicciones. Lo que dice Gálatas 2:11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está diciendo Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía ¿con quién? Con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los ¿de qué? De los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque había una confusión en su fe.
En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal del pacto de que eran el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento dice que la circuncisión en nosotros ha sido hecha en el corazón. El Señor ha quitado el prepucio, se ha quitado lo duro del corazón. Por eso cuando nacemos de Dios, nos hacemos tiernos, amorosos. Y así es que Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque estaba luchando entre esos dos pensamientos, diciendo, bueno, cuando estaba con unos, feliz, pero luego se retraía. ¿Por qué? Porque todavía había ese pensamiento. Eso quería decir que estaba él avalando que todavía estaba vigente la circuncisión física. Por eso se retraía. Y San Pablo empezó a llamarle la atención a Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque los de la circuncisión decían, no, es que ¿sabes qué? Cristo y la circuncisión. Pero ¿cuántos saben que no necesitamos las obras para la salvación? Sino que la salvación es por fe. Por fe en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No necesitamos hacer obras, porque si nosotros hacemos obras, entonces estamos anulando el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál fue la razón que el pueblo de Israel anduvieran por el desierto por 40 años? Dejamos ese punto y continuamos nuestro caminar. Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ¿cuántos años? 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por cuanto qué? ¿Por qué fueron consumidos? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué no vieron la tierra prometida? Por desobedientes. ¿Por qué perdemos las batallas? Por desobedientes. ¿Por qué? Porque fijamos más nuestros ojos en el problema que en Cristo. Confiamos más en nuestra sabiduría humana. Confiamos más en nuestro sentimiento que en la razón de Dios, que en la fe de Dios, que en la confianza en Dios. Y lógicamente perdemos las batallas porque no estamos peleando legítimamente nuestra guerra. Los israelitas anduvieron en el desierto por 40 años y no entraron por desobediencia. Esa generación no vio la promesa de Dios. Pero los hijos sí. Esa fue la razón de la circuncisión. Así es que si alguno quiere ganar sus batallas, pero no es parte del pueblo de Dios, hoy vamos a hacer una oración para las que no son parte del pueblo de Dios. Digan, Señor, circuncida mi corazón. Quita lo duro de mí. Quita ese corazón de piedra y dame uno de carne. Señor, yo no quiero pelear mis batallas. Señor, yo no me quiero volver loca. El resentimiento, el dolor, la amargura, la depresión. Todos esos son enemigos que están allá, delante de ti. Pero podemos tener la victoria, porque Cristo está con nosotros y en nosotros. Y Él nos dice cómo pelear la batalla, pero si no peleas legítimamente, si no peleas conforme a las reglas, entonces
Vienen los enemigos y te derrotan. Pero no porque su palabra no sea viva y poderosa, no porque Jesucristo esté muerto, sino Jesucristo está vivo. Ahora, ¿por qué razón los israelitas pasaron innecesariamente 40 años en el desierto? Te voy a decir por qué. Porque les tenían pavor a los cananeos. Le tenían pavor a los cananeos. Y muchas veces le tenemos pavor a los enemigos que se presentan delante de nosotros. Y preferimos deprimirnos. Como Jonás se echó a dormir. Porque cuando una persona tiene un problema delante de él y se echa a dormir, estoy usando esa expresión porque fue la actitud que tomó Jonás para echarse a dormir y descendió. Di conmigo, descendió. Descendió a lo más profundo del barco. ¿Por qué? Porque quería huir de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos retraemos y cuando nosotros evadimos la realidad, porque nuestro problema lo vemos tan grande que no lo podemos solucionar. ¿Y quién dijo que tú lo puedes solucionar? El único que lo puede solucionar es Dios. Cuando ves a tus enemigos delante de ti y el Señor te dice la manera, pelea conforme a las reglas, perdona. Y tú dices, ay, tengo esta arma. Pero dices, no, pero me hizo. Dile a tu compañera, perdiste. Porque no estás luchando conforme a las reglas. Y no se pueden pelear las batallas conforme a nuestras reglas, sino conforme a los principios de Dios, a la manera de Dios. Ellos les tenían pavor a los cananeos, subestimaron el poder de Dios. Su primer intento de entrar en la tierra prometida había fallado. Números 13:27. Este fue el primer intento. Números 13:27. Y dice así la palabra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, porque aquí está hablando cuando mandó Moisés a Josué y a Caleb a reconocer la tierra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, estaban dando el reporte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Aná, que eran gigantes. Verso 29, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pueblo, más podemos nosotros que ellos. Fíjense, está hablando de fe, confianza en Dios. No deposito mi confianza en Dios en lo que veo, ni en lo que siento. Deposito la confianza en Dios y en su palabra que dijo, pasemos al otro lado. Es tuya la tierra, toma posesión, pero vas a derribar primero a tus enemigos. Esas ideas, esos argumentos, esos conceptos que se levantan, que te destruyen, que te tiran. Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, fíjate, los varones que subieron. Y dijeron ellos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Desde ese momento, con esa idea y con ese pensamiento, ya empezaste a perder la batalla.
Porque si tú crees que tu hijo rebelde no se va a convertir, ya perdiste. Porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y Dios es poderoso. Dios puede llegar a un corazón y conquistarlo. Y puede entrar donde tú y yo no podemos entrar. Solamente debemos ser instrumentos de paz y de amor. Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Fíjense, hablaron mal. Fíjense cómo influyen. De la tierra que habían reconocido. ¿De qué hablaron mal? De la tierra que habían reconocido. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así chiquititos. Y así les parecíamos a ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hicieron? No pelearon legítimamente. No confiaron. Hablaron mal de la tierra que Dios dijo que se las daría. Y es una contradicción, porque a veces estamos en contra de Dios, estamos en contra de su voluntad, porque queremos resolver todo conforme a como nosotros queremos y no como Dios dice. No es conforme a nuestras reglas, es conforme a los principios de Dios. Israel vio que los cananeos estaban aterrorizados de su ejército. Habían oído de las grandes victorias de Israel por medio de su Dios. Su última esperanza consistía en que el Jordán retrasara el paso de Israel o les quitara el ánimo de entrar a la tierra. Ya nos encontramos ahora actualmente con Josué como líder. Qué importante es que los líderes seamos líderes de fe. Que digamos lo que Dios dice y no lo que yo pienso ni lo que yo siento. Porque lo que yo pienso y lo que yo siento no va a servir de mucho, pero sí lo que Dios dice. Y empezamos a hacer guerra con la palabra para derribar a nuestros enemigos. Las ideas, los argumentos, los pensamientos humanos que traemos. Y nos encontramos con la verdad de Dios. Y debemos de hablar fe, confianza en Dios. No importa, tenemos que sostenernos en lo que Dios dijo y no en lo que vemos. En lo que Dios dijo y no en nuestros sentimientos. En lo que Dios dijo. Y diga conmigo, y de repente veremos la promesa de Dios delante de nosotros. Josué 5:7 y dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Así es que era necesario la circuncisión para que ellos formaran parte del pueblo de Dios y pudieran ser el ejército de Dios para tomar la tierra prometida. Josué 5:8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, ¿hasta qué? Hasta que sanaron. Así es que tenemos que cuidar nuestro ejército. A veces Dios está tratando y queremos forzarlos a caminar, cuando deben de quedar en el reposo de Dios, sanando.
Hay ocasiones en que la persona se tiene que encontrar con Dios y vemos que está peleando una batalla campal, una batalla que no es fácil y que no va a poder en su propia fuerza. Entonces le decimos: retírate un poquito, reposa, ora, encuéntrate con Dios, descubre cuáles son los enemigos de la tierra, sana tu corazón para que tú puedas ayudar a otros. Porque queremos restaurar a otros cuando estamos en el piso. Pero es necesario entrar al reposo de Dios, al descanso de Dios. Josué 5:9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ese oprobio de aquella generación que nos sirvió a Dios por desobediente. Siempre se estaban quejando de todo. Y no fue una generación de fe. Se quejaban por la comida. Se quejaban porque ahora Dios les dio demasiada carne y les salía por las orejas y por la nariz. Se quejaban cuando les crecía el vestido y los huaraches. Nunca eran agradecidos, no decían gracias a Dios, Señor. Y es una generación rebelde cuando nosotros estamos sentados y estamos pasando por situaciones y en lugar de entender cuáles son nuestros enemigos, nos estamos quejando. ¿Por qué a mí, Dios? Dile a tu compañera: pero no están hablando de ti, ¿verdad que no? Tú eres de fe diferente. Y dice el verso 10, Josué 5:10: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Pero tenía un propósito cada punto como requisito para tomar la tierra. Josué 5:11 dice: y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Qué rico. Dice que comieron los panes sin levadura. En la Biblia habla que el pan no debería tener levadura porque ésta provoca que se fermente la masa. Estos panes tenían un significado. El carácter de Cristo sincero. Y dice: y no leudado, sin doblez ni hipocresía. Notemos 1 Corintios 5:8. Así es que, ¿cómo debemos de celebrar la fiesta? La Pascua, dice ahí. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo deberían de ser el ejército de Dios? Sincero, sin doblez, sin hipocresía. ¿Por qué perdieron las batallas la primera generación? ¿Por qué? Porque era una generación que no iba con Dios ni con el líder. Hubo una generación de mujeres que venían acá a las reuniones, incluso estaban en el servicio. Pero sus panes estaban con levadura, con doblez, con hipocresía, de tal manera que dañaban al pueblo.
Ujú. Hasta que Dios se encarga. Se encarga. ¿O no es cierto que se encargó de la generación que no entró a la tierra prometida? Yo veo a muchas mujeres así y veo que no les ha ido tan bien en la vida porque ellos creyeron que eran mejor que Dios y que su líder. Si Dios no ha puesto el líder para enseñorearse de la gente, Dios ha puesto el líder para guiar. La sabiduría sirve para dirigir. Pero la primera generación era una generación murmuradora. Era una generación que constantemente estaban confrontando a Moisés. Y se abre la tierra y se los traga. Llega un momento en que uno como líder, Señor, estos no me van a ayudar para tomar posesión de la tierra. Yo quiero amarles, quiero restaurarles, quiero levantarles. Pero se pastorea a las ovejas, pero no a las cabras. Porque las ovejas son dóciles y amorosas. Las ovejas dicen, sí, cómo no, pastora, ¿qué hacemos? Las cabras dicen, ¿qué se cree? Te dan patadas. ¿O no es cierto? Y yo digo, Señor, no quiero una generación de cabras. Quiero una generación de ovejas, una generación de fe. Una generación que sea una inspiración, que muestre al Dios poderoso y que haga que este lugar se llene de mujeres por el testimonio de ellas. Qué tremendo, ¿no? Que hablen bien. Que hablen bien de Dios y de su liderazgo. Así es que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad, porque el carácter de Cristo es sinceridad y verdad. ¿Por qué razón les hizo comer los panes antes de la guerra? Porque la guerra, hablando espiritualmente, se gana con armas blancas, puras, sin hipocresía ni malicia, porque Dios es santo. Dios es santo. Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Porque los frutos ya en la tierra prometida era lo que producía la tierra y era lo mejor. Por eso cuando vamos al mercado o al tianguis o a algún lugar a comer fruta y la fruta es muy grande, decimos, híjole, este es de la tierra prometida. Porque en la tierra prometida los frutos eran grandiosos, increíbles, grandes, dulces. Estaban empezando a disfrutar. No tenemos que temer en el camino a la guerra, porque Dios es nuestro proveedor. No, Señor, pues es que hoy no voy a mujeres porque no tengo un quinto. Pero si tienes fe, Dios te va a dar. Y te va a dar trabajo. Y te va a dar fuerza. Ajá. Y no dile a tu compañera, no, es que algunos ni fe ni feria. Porque no trabajan. Y el que no trabaje, pues que no coma, ¿verdad? Porque la fe se demuestra trabajando. Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?
¿Quién fue? El líder. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Eso significa que en otros pasajes, cuando tiene que ver con algún ángel o algún ángel guerrero o alguien de parte de Dios, lo define por el nombre. Y cuando no es Dios mismo, Él no hubiera permitido la adoración, sino que le hubiera dicho: levántate. Pero ahí estaba Dios mismo con ellos en la batalla, con la espada en la mano. Y las mujeres debemos de tener la espada en la mano, porque Él nos da de su espada, Él nos da de su palabra. Con ella vamos a vencer. Amén. Mujeres, no seamos un manojo de sentimientos. Que el enemigo venga y te engañe por el sentimiento. Es que ya no voy porque cuando fui, esa hermanita me volteó y me vio feo. Ah, pero esa hermanita no murió por ti. Cristo murió por ti. ¿Por qué no tienes un pensamiento correcto, un pensamiento positivo de decir: híjole, yo pienso que a lo mejor se le volteó la boca porque está enferma? ¿Qué tal? ¿No es cierto? Es como los niños: ay, mamá, me sacó la lengua. Y yo le decía: no, mi amor, Él no te la sacó, porque a ver, saca la tuya, aquí está. Él se sacó la lengua, pobrecito, necesita pensar un poquito más. ¿O no es cierto? Para ganar una guerra tenemos que tener inteligencia de Dios, sabiduría de Dios. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces. Si alguien me critica, entonces yo le digo: es tu problema. O sea, no es mi problema. Porque si algo quieres de mí, ven conmigo y demándamelo. ¿Verdad? ¿Qué quieres de mí? Si quieres un abrazo, mejor abrázame y no me critiques. ¿Cierto? Peleamos la batalla legítimamente. ¿Cierto? Porque es bien fácil estar detrás de la barrera. Y algunos piensan que uno es divino. Pero nosotros no somos divinos, el divino es Dios. No somos divinos como para pasar volando y saludar a todos y tocarlos a todos. No, ustedes no me necesitan a mí, necesitan a Dios. Él es el único divino, Él es el único que puede estar en el corazón al mismo tiempo. Él es el único que al mismo tiempo puede escuchar tu oración y tu petición sin límites. Amén. Así es que le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Otra regla para ganar la tierra: la santidad. ¿Queremos pasar al otro lado? Santifícate. Santifica tus manos, santifica tus pies, santifica tu oído. En el Antiguo Testamento al sacerdote le ungían el lóbulo de la oreja. ¿Saben por qué? Esto significaba que mi oído siempre estaría dispuesto para escuchar las disposiciones de Dios, los principios de Dios. Manos simbolizan las obras. Eso significa que mis manos deben de estar dispuestas para servir a Dios. Apartar mis manos para Dios. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Y siempre estamos como la ley del asadón, ¿verdad? ¿Qué me puede dar Él? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Pies significan el caminar con Dios. Señor, quiero entregarte mi caminar. Que mis pies no entren a ningún lugar indebido.
que mis pies tengan la paz del apresto del Evangelio. Que a donde quiera que vaya pueda abrir mi boca y predicar el Evangelio de la paz, uniendo el corazón de Dios con el corazón del hombre a través de la obra de la cruz. Es una regla, porque queremos el todo de Dios y a veces estamos manchados. Estamos manchados, y estamos justificando nuestros pecados. Es que tú me entiendes, Señor, yo estoy bien amargada por todo lo que me hicieron. Los golpes, el menosprecio, la humillación. Entonces este no es tu lugar. Yo pienso que es con el psicólogo. Porque el psicólogo dice que la persona es víctima. Y cuando la persona es víctima, entonces justifica sus pecados. Y entonces no es pecador. Y si nosotros no nos consideramos pecadores, entonces la palabra de Dios miente, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos. Entonces, si nosotros entendemos que hay algo que está en nuestro corazón que tenemos que entregarle a Dios, no justifiquemos el pecado echándole la culpa al otro. Y esa amargura no ha salido porque vivimos en el pasado. Cada vez Dios permite que nuestro enemigo se ponga enfrente de nosotros y nos maldiga. Pero la manera de vencer es: yo te amo, yo te bendigo, yo oro por ti. ¿Saben que esa es un arma muy poderosa? Y esa es un arma que no inventó Vicky de Olivares. Esa es un arma que está en la Biblia. Romanos capítulo 12 nos lo dice. No te vengues, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo. ¿Queremos ver cambios y transformaciones? La palabra blanda quita el furor. Proverbios 15:1, lo anota nada más. Así es que este hombre misterioso se les apareció a Josué con una espada en la mano. Y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque este lugar que estás pisando, santo es. Por un pecado escondido podemos perder la batalla. Y a veces la lleva toda la familia. Porque ¿cómo daña una persona amargada? Es punzante, es contradictoria, es ácida. Es como la mosca que entra al perfume y lo echa a perder. Es como la mosca que siempre busca lo blanco para ensuciarlo. Yo lo primero que hago cuando veo una moscota, y más como dicen, de esas moscas panteoneras, grandotas, yo dije: esta no se me va hasta que no la acabo con ella, porque sé que su misión es ensuciar. Quita las sandalias de tus pies, porque este lugar que pisaste santo es. ¿Queremos ganar la batalla? Por eso es que nosotros no nos presentamos como personas fuertes, sino como personas débiles, porque el fuerte es Dios. No nos gloriamos de que somos muy fuertes. La fuerza viene de su palabra. La fuerza viene de sus principios. No somos mujeres de temple, somos mujeres obedientes, que hemos decidido obedecer a Dios a pesar de todo. Si nosotros no damos la vida por la gente, imagínate, ¿dónde estaríamos? Hay esposas de pastores que están internadas. Hay esposas de pastores que son perseguidas por los mismos miembros. Y algunos se dicen cristianos y otros ministros. Pero yo hice un compromiso con Dios. La congregación no me va a matar, ni me voy a envejecer.
por las angustias. Me viene una angustia, se la digo a mi Señor y se la entrego. ¿Por qué? Porque imagínense cuánta gente se muere antes de tiempo. Porque el espíritu triste seca los huesos. Y en algún momento nos sentimos tristes, pero inmediatamente escucho la palabra que dice, si alguno está triste, haz oración. Si estás alegre, canta alabanza. Si estás enfermo, pide oración para que te sanes. El cristianismo tiene que ser objetivo y tiene que ser práctico. En alguna ocasión había un burrito llamado Chapitos. Imagínenselo, un burrito con ojos muy grandes y hermosos. Y ese burrito pues ya era muy viejo. Y mucha gente le decía al dueño, no, ya mátalo, ya está muy viejo. Y entonces dice no, ¿sabes qué? Mira, o entiérralo. Y entonces dice el dueño del burrito, se introduce en un lugar lejano y empieza a cavar un hoyo. Y mientras que cavaba, el burrito se le quedaba mirando con unos ojotes tiernos, como el gatito. Y lo miraba, así como diciéndole, te amo, siempre he estado contigo. Y entonces en eso, avienta al burro en el hoyo y él, no queriendo ver, de espaldas empezaba a echar la tierra. Pero grande fue su sorpresa que cuando voltea, el burrito estaba arriba de la tierra. Esta es una ilustración para decir, cada vez que te echen la tierra, sacúdete. Amén. Cada vez que viene la agresión, cada vez, ay, qué bonito burro. Sí, cada vez que viene la agresión, cada vez sacúdete. Diciendo, ay, no, es que eso no es para mí. Yo siempre digo para restaurar a una mujer, no, es que eso no es para mí. Lo que pasa es que ella en el fondo me ama. Y lo que quiere es acercarse, pero no sabe cómo. Y lo que quiere es abrazarme, pero no ha aprendido a comunicarse. El amor todo lo disculpa. El amor cubre multitud de fallas. Pero yo no podría restaurar a una mujer si me sintiera agredida. ¿Cómo podría? Porque cada vez que me echan la tierra encima, yo se lo entrego al Señor y actúo correctamente conforme a lo que Dios me dice. Si a mí viene una persona y me dice, no, mire, perdóneme, yo he hablado de usted y esto, yo la miro a los ojos y le digo, te perdono, te bendigo en el nombre de Jesús. No le pregunto ni de qué se trata porque no quiero nada que no venga de Dios. Simplemente, no, está bien, no hay problema, camina adelante, guarda tu boca. Amén. Si no, ¿cómo podríamos restaurar? ¿Cómo podríamos restaurar a nuestros hijos si tomáramos la agresión de ellos personal? A veces nos vamos hasta el piso porque nuestros hijos que todavía no conocen a Dios, en algún momento nos pueden agredir con palabras. Pero lo que yo hago es perdonar y bendecir. Perdonar y bendecir. Porque a través del perdón y del amor podemos restaurar una vida. No se justifica el pecado, pero podemos amar a la persona. Podemos estrecharla. Podemos que esa persona esté segura que Dios le ama. Quita las sandalias de tus pies. Es la manera que podemos ganar las batallas con santidad, despojándonos. Hebreos 12, por favor.
¿Lo tienes? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque aquí está usando la figura de un corredor. Y dijimos que hay que correr, pero hay que correr legítimamente, conforme a las reglas. Así es que cuando un corredor se prepara, alrededor tiene tan grande nube de testigos que están viéndolo, que están observándolo, si verdaderamente se ha preparado para correr, para esa batalla que va a tener adelante. Y dice la exhortación: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablando de la figura del corredor, dice: despojémonos de todo peso. No podemos nosotros correr si no estamos ligeros. No podemos correr con todas esas cargas, con esas angustias. Nos pesan y no podemos caminar. Debemos despojarnos de esas cargas y dejárselas a Dios. Y hace una diferencia: y del pecado que nos asedia, porque el pecado nos asedia constantemente, de muchas maneras. Te estás adiestrando para la batalla y te surge la tentación, te surge el pensamiento, la oportunidad de ver algo que no conviene, la oportunidad de pensar algo que no es recto. Y tenemos que estar constantemente caminando con Dios. Job decía: yo he hecho pacto con mis ojos para no ver lo que no conviene. Y dice ahí: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No porque sí se sentó a la diestra del trono de Dios. Él consumó a través de su muerte nuestra vida, nuestra victoria. Por eso es que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. ¿Queremos ganar la batalla? Ponlas en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Pon tus ojos en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Agradar a Dios. Agradar a Dios. El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo? El gozo de ver descendencia. Una generación que adorara al Padre en espíritu y en verdad. Un pueblo de Dios. Por eso Dios les quería dar la tierra, no solamente para que comieran bien, no solamente para que tuvieran una casa, no solamente para que tuvieran un destino, para que tuvieran una descendencia eterna. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él tuvo tal contradicción de pecadores. Algunos lo rechazaban, algunos le decían: tú tienes demonio. A algunos le decía: tú por el dedo de Belcebú echas fuera a los demonios. Él recibió tal contradicción de pecadores y sin embargo se gozó al ver su día. Dice Isaías 53 que nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Josué
tenía la promesa de entrar a la tierra prometida a la manera de Dios, con las reglas de Dios y no con sus propias reglas. Si vamos a pelear una batalla, que sea legítimamente, asegurarnos que yo soy del pueblo de Dios, que yo soy hijo de Dios. ¿Sabes que Dios te da identidad? ¿Por qué decimos que no valemos nada? ¿Por qué decimos que somos como chancla vieja porque otro te desprecia? Pero es su problema, no es el tuyo. A veces el que desprecia, dicen, es que tú tienes la culpa. No. Ubícate. No dejes que te echen la tierra encima. Ubícate. Tenemos que poner los ojos fijos en Jesús. Nuestra meta es agradar a Dios. ¿Cómo estoy peleando las batallas? ¿Las estoy peleando legítimamente? ¿Estoy santificando mi caminar? ¿Estoy santificando mis ojos? ¿Estoy santificando mis manos? ¿Las he puesto en disposición del servicio de Dios? Qué tremendo. Qué tremendo. Nuestra meta es poseer la tierra de nuestro corazón. Es agradar a Dios. Es que nuestro corazón se mantenga limpio para pelear nuestras batallas y vencer. No podemos justificar el pecado. No podemos echarle la culpa a los demás sin pecar. Pero cuando nosotros nos paremos delante de Dios y digamos, yo pecador, confieso mi amargura, yo pecador, confieso mi resentimiento, yo pecador, confieso mi murmuración, y dejas de estar juzgando a otros, entonces empezaste a ganar la batalla. Entonces Dios no solamente te da el conocimiento de la palabra, sino el equilibrio mental. ¿O cuántos quieren estar locas? Yo no, zafo. No, yo quiero estar estable emocionalmente. Y no buscamos el pretexto de que andas medio matando a tu hijo que porque estás en menstruación o porque tienes la menopausia. Arrodíllate, ora, nútrete, aliméntate, haz ejercicio y verás cómo todo se te va. Pelea legítimamente. Pelea legítimamente para que puedas tomar la tierra. Que tu corazón esté lleno de Dios, lleno del pensamiento de Dios. No permitas que esté lleno de otras cosas, porque va a salir. Y los enemigos se van a presentar delante de ti y te van a derrotar. Y en lugar de tener un pedacito del cielo en el hogar, tenemos un pedazo del infierno y decimos, ¿por qué, Señor, si soy cristiano? Sí soy cristiano, pero ve, eres molona, estás con tus hijos nomás, cuchillo de palo. Déjalos ser, déjalos vivir, déjalos expresarse. No los sobreprotejas, dirígelos, guíalos, ámalos, llévalos al propósito de Dios. Qué tremendo. En el Antiguo Testamento fueron circuncidados para ser partes del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento recibimos la circuncisión del corazón, o sea, nacimos de Dios por el sacrificio de Cristo. Y Él está en nosotros. Primero quiero hacer la primera oración. Si hay aquí personas
que usted sabe que tiene una religión pero no tiene a Dios, no es parte del pueblo de Dios porque no ha sido sellada con el Espíritu Santo o sellado con el Espíritu Santo, ¿puede ponerse de pie para orar por usted, por favor? ¿Todos son hijos de Dios aquí? Porque una cosa es creación y la otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Quién? ¿Pueden pasar aquí adelante, por favor, para orar por ustedes? Pasen con toda la libertad. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y usted que está aquí enfrente, hable con Dios. Él le puede escuchar porque Él está vivo. Hable con Dios. Levante sus manos como un signo de rendición a Dios. Es lo que significa levantar las manos. Hable con Dios en ese momento y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero pelear solo, sola. Oh, no, mi Señor. Oh, mi Dios. En este momento, orar más bajito. Más bajito, por favor, Frank. Y en este momento dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Yo no puedo caminar solo. Te necesito a ti. Estoy aquí, Señor, reconociendo que soy pecador. Y mi Dios, sé que tú vas delante de mí. Y reconozco mis pecados delante de ti porque, Señor, tú lo sabes todo. Conoces mi vida, mi caminar, mi trayectoria. Conoces todo, Señor, de mí. Y en este momento te pido perdón. Perdóname, Señor. Yo no quiero estarle echando la culpa a los demás de mis pecados. Quiero pedirte perdón por los que yo he cometido. Revela, Señor, lo que hay en mi mente y en mi corazón. Pero yo no quiero seguir así, Señor. Yo quiero limpiar mi corazón. Por eso tú eres mi Salvador. Por eso tú viniste a morir por mí, porque me amas. Para rescatarme de mi vana manera de vivir. Sálvame, Señor. En esa mañana yo quiero recibirte como mi Salvador. Tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Porque no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Sino de voluntad de Dios. Y yo te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Te permito que gobiernes mi vida. Yo no quiero vivir ya en mis propios caminos, en mis propias ideas, en mis propios pensamientos. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi necesidad, Señor. Y la pongo en tus manos. Ahorita, Señor, yo me voy a preocupar por amarte, por seguirte, por obedecerte. Y sé que todo vendrá por añadidura. Sé que lo que no ha podido ser, podrá ser en ti, Señor.
porque eres bueno. Eres bueno. También te pido, Señor, que cuando abra la Biblia se caiga esa venda que tenía y yo pueda entender lo que tú me quieres decir a través de tu palabra. Y te prometo, Señor, obedecerte. Pero también úsame como una luz en mi casa, en mi familia, con mis vecinos. Que vean esa luz que hay en mí. Dame sabiduría, Señor, para hablar. Dame sabiduría para ganar a otros para ti, Señor. Porque tú eres Dios y porque tú eres verdadero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la salvación. Muchas gracias, Señor, porque tú me sellas con tu Espíritu Santo, con el cual voy a ser reconocido en aquel día, cuando yo entre a tu presencia. Muchas gracias por lavarme. Muchas gracias por perdonar mis pecados. Muchas gracias por darme entendimiento. Aquí hay personas que están pasando por una batalla especial, por una batalla tremenda, que sienten que en su propia fuerza se desmoronarían. Si eres tú que estás en esta condición, yo te pido por favor que te pongas de pie. Y dice tu Dios, ¿hay algo imposible para mí? No. No hay nada imposible para mí. Aquí estoy yo, dice tu Dios, para sanarte. Aquí estoy yo, dice tu Dios, para enjugar tus lágrimas. Aquí estoy yo, dice Dios, para pelear tus batallas. Quizás tú no has entendido que lo que yo estoy haciendo y la guerra que tú ves delante de ti, que se está avecinando, es porque te acercas a la victoria. No es en tu entendimiento, dice Dios, ni en tu sabiduría que vas a ganar. Es con la guía de mi Espíritu Santo, pero quiero saber hasta qué punto estás dispuesto a obedecerme. Y si tú me obedeces, dice tu Dios, tú avanzarás con pasos firmes para tomar posesión de lo que yo te prometí. Porque no hay nada imposible para mí, dice tu Dios. Pero dice el Señor, levanta tu rostro, porque yo lo dignifico. Porque si tú me obedeces, yo te doy de mi dignidad. Si tú me obedeces, dice el Señor, tú serás una mujer llena de gracia. Llena de gracia, donde se te extenderá el cetro para recibir aquello que para ti parecía imposible. Mujeres llenas de gracia y de verdad. Mujeres que pelean las batallas sobre las rodillas, escuchando la voz de Dios y siendo dirigidas por Dios. Tú has visto que se avecinó la guerra, pero es para bien. Es para bien, es para que veas, es para que distingas, es para que disciernas, es para que separes. No puedes ganar una batalla emocionalmente, pero la vas a ganar
con mi palabra y mi obediencia. Y si yo digo a la derecha, y si yo digo guarda silencio, guarda silencio. Niégate a ti misma, dice el Señor, para pelear y vencer. Niégate a ti misma para dejar que la razón de Dios inunde tu mente y tu corazón. Deja que yo te dignifique. Deja que puedan ver a Dios en ti. Y no vas sola, dice tu Dios. Yo estoy contigo. Y quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Y si tú me obedeces, dice Dios, experimentarás mi gracia, experimentarás mi fuerza, experimentarás mi sabiduría, que no la podrán resistir. Y caminarás segura, dice Dios, y confiada. Segura y confiada. No tengas temor. Levanta tus ojos, tu mirada. Dios te dignifica. Dios te dignifica. Abigail no era una mujer emocional y tenía un hombre muy duro, perverso y de malas obras y borracho. Sin embargo, Abigail había aprendido a vivir con un hombre necio. Y a cada quien Dios nos da una victoria diferente, única, especial. Dígale: sí, Señor, aquí estoy dispuesto a obedecer y recibo de tu sanidad. Yo recibo de tu sanidad y conforme a las reglas perdono a quienes me han ofendido. Los perdono y los bendigo.